Una tremenda bienvenida para todos. Nuevamente estamos aquí con una nueva clase, un nuevo capítulo de su canal Un Remanente Volverá. Por aquí el hermano Jonathan Rubina, nuevamente trayéndoles eh, las señales del fin de los tiempos, enseñanzas, tipos, sombras del pasado que sirven como preconfiguración de cosas que ocurrirán en el futuro y que se repetirán. En la clase anterior hablamos acerca del éxodo, Sion. Fui contundente con respecto a esa afirmación, de que no se llega a Sion hasta que se sale a un éxodo. Expliqué quiénes son los que salen al éxodo. En capítulos anteriores expliqué cómo ese éxodo o peregrinar saca a los elegidos del Señor que terminarán ejecutando su última obra una vez se establezca el reino. Eh, Así que vamos a ir con la clase de hoy muy rápidamente, estableciendo el reino de Sión. Ya en el Éxodo entendemos las cosas que van a tener que ocurrir allí a través de la mano del Señor, a través de su siervo, con respecto a las cosas que vendrán. Toda esta dinámica de seres terrestres, celestiales, que estarán ministrando a este grupo de personas que salgan al Éxodo. Será una etapa donde muy rápido, a través de ese proceso de purificación y santificación, la gente se asciendan, las personas asciendan muy rápidamente en la escalera espiritual. Eh, Esto es lo que siempre hemos comentado con respecto a la escalera espiritual de Isaías, ¿cierto? Salen de la categoría Jacob Israel, ¿cierto? Que es nuestro estado actual, se van convirtiendo en Sion y ascienden muy rápido a la categoría hijo, siervo, serafín, ángel o ser trasladado, para convertirse en esos siervos de la viña que precisamente es su precursor de Jehová, que trabaja para él, ¿ya? Que precisamente él llama en la alegoría de Jacob 5 de Cenos, técnicamente, la alegoría de Cenos que compartió Jacob en su capítulo 5 del libro de Mormón. ¿Ok? ¿Qué vamos a compartir el día de hoy? Un poquito el tipo y la forma en que Enoc, sí, el que construyó la Sión de la antigüedad y fue arrebatado junto con esa ciudad al cielo, a un lugar distinto, a una esfera distinta de la actual que es celestial, a una esfera terrestre, un lugar distinto, fue apartado. Vamos a usar ese ejemplo que está basado del libro Tipos y Sombras de la Biblia y el libro de Mormón. ¿Ok? Eh, Vamos a usar ese ejemplo porque es importante que siempre consolidemos lo que se enseña a través de las escrituras y a través del patrón, y a través de la consistencia y contexto que debe enseñarse, las cosas que son del reino, las cosas que son verdad. Es importante comprender también que aún no establecemos el reino de Sión, ¿ok? Porque el reino de Sión es un lugar físico, ya es un establecimiento político también cuando se establece. Cuando se establece Sión es la visión concreta que tuvo Daniel con respecto a esa piedra no cortada con mano, porque es esta nueva ciudad donde los seres se ajustan a todos los mandamientos, donde tienen el poder para ejecutar una obra con gran gloria. ¿Okay? Es una obra que se ejecuta con poder y gran gloria. Avancemos, tomaremos el parámetro de Enoch. De acuerdo con las escrituras, siempre nos basamos en las escrituras. El pueblo de Enoc, que logró convertirse en una ciudad de Sión, es casi idéntico y se parece más a la Sión profetizada de los últimos días. El libro de Moisés, por ejemplo, vincula a estas dos Siones, retórica y tipológicamente, y muestra que se convertirán en un solo pueblo de Dios. Pero, ¿cómo llegó a ser el pueblo del Señor en los días de Enoc un pueblo de Sión? Recordemos que Sión es una categoría espiritual, ¿cierto? De ascenso en la escalera de Isaías, y la podemos comparar con otras escaleras que ya compartí en capítulos anteriores, y también su lugar físico. También son los puros de corazón, ¿cierto? Y eran uno en propósito, y etcétera. Otra pregunta, ¿cómo pasaron de ser un pueblo inicuo, ¿cierto? La categoría anterior a Sión es Jacob Israel, un pueblo inicuo, materialista,
enfocado en la idolatría de muchas formas, cómo pasaron de ser un pueblo inicuo, aquellos que necesitaban arrepentirse para que los juicios de Dios no cayeran sobre ellos, a ser un pueblo justo, tan justo que el Señor vino y habitó entre ellos. Aunque las escrituras no nos dan los detalles, sí nos permiten reconstruir algunas partes de esa maravillosa transformación. En Moisés 6:28 el Señor comisiona a Enoc que predique el arrepentimiento a un pueblo que se ha descarriado. Recuerden que Enoc también es una figura, un tipo, un modelo del precursor de la segunda venida. Alguien de ese nivel es quien tiene que establecer la innovación, ¿ok? Porque, insisto, tiene que ser por poder y gran gloria, donde los cielos y el velo es rasgado, permitiendo esta intercomunión, interconexión con seres celestiales. Y aquellos que ellos mismos ministran, a decir mortales, que salen a este éxodo, se van convirtiendo igual que esos seres celestiales que ministran. Volvemos. El Señor comisiona a Enoc que predique el arrepentimiento a un pueblo que se ha descarriado, que niegan al Señor su Dios, que buscan su propio consejo, no el del Señor, que no guardan los mandamientos de Dios, sino que traman asesinatos. La ira del Señor se enciende contra su pueblo porque su corazón se ha endurecido, sus oídos se han embotado para oír y sus ojos no pueden ver de lejos. Esto también le pasó al pueblo de Israel cuando Isaías es comisionado en el libro. Él también desea ir y enseñar al pueblo y el Señor le dice que no, porque el pueblo ya había endurecido su corazón y ya había embotado, ¿cierto?, sus oídos. Mismo patrón, mismo ejemplo. El Señor directamente le dice lo mismo a Enoc como se lo dijo a Isaías. Este mismo pueblo forma combinaciones secretas para quienes el Señor ha decretado un infierno y muerte desde la fundación del mundo. Estas descripciones reflejan las condiciones injustas en las que el Señor envía a Enoc para ministrar al pueblo. Es lo mismo porque el Señor tiene que enviar al poderoso y fuerte que menciona Doctrina y Convenios 85:7. No es sorprendente que Enoc, el siervo e hijo del Señor, sea odiado por el pueblo. Persecución. Lo describen como una cosa extraña en la tierra, diciendo, un hombre salvaje ha venido entre nosotros. A medida que Enoc va por la tierra, elevando su voz, se convierte en un proverbio y una curiosidad. Recuerden que la misión del siervo del Señor antes de la segunda venida es una misión mundial, internacional. El Señor desnudará su brazo ante las naciones. Debido a que testifica contra la iniquidad, invitando a las personas a servir a su Hacedor, todos los hombres se escandalizan a causa de él. Sin embargo, el poder de Dios está con Enoc, de modo que la gente tiembla de miedo y no puede resistirlo. El Señor le da a Enoc el poder de hacer temblar la tierra, mover montañas y cambiar el curso de los ríos, literal y figurativamente. El Espíritu de Dios descansa sobre Enoc y él habla las palabras que el Señor le da. Cuando alguien, en su escala de progresión, tiene la capacidad de mover montañas, de hacer temblar la tierra, o otros ejemplos que hemos visto en el libro de Mormón, como derribar cárceles, ¿cierto? Cambiar el curso de ríos, hacer que árboles se muevan de su lugar a otro. Son seres que han alcanzado, no seres, son personas, ¿cierto? Que han alcanzado ese nivel espiritual de ángel o ser trasladado. Su misión siempre es por naciones, tribus o lenguas. Por ellos, por este grupo, ellos actúan como salvadores sustitutos, que esa es su función. Ellos a interceder ante Jehová por el pueblo que van a ministrar, tienen esta capacidad de controlar los elementos a través de su nuevo nivel espiritual, porque los elementos y las demás cosas se sujetan a ellos a través de su poder. De esa situación surgen dos tipos de personas, el pueblo de Dios y sus enemigos.
O, como dijo Nefi, la iglesia del Cordero o del primogénito y la iglesia del diablo. El pueblo de Dios, suponemos, son aquellos que se arrepienten cuando Enoc les predica. Llevándolo a nuestro tiempo, son aquellos que se arrepienten cuando el siervo de Jehová les predica y aparece. Estos consisten en habitantes de 7 tierras, de acuerdo a Enoc, a la historia de Enoc, de Moisés, todos excepto el pueblo de Canaán, a quien Dios ha maldecido. Los enemigos del pueblo de Dios, por otro lado, son aquellos que no se arrepienten, sino que endurecen sus corazones. Estos consisten en el residuo de todos los habitantes de la tierra. Una cosa que es importante para nuestro paradigma, entonces, es que el pueblo de Dios tiene enemigos, aquellos que se encargan de luchar contra sus hermanos. Al leer entre líneas, porque el relato del libro de Moisés es críptico y escaso, y este es un patrón para descubrir estas cosas, porque el Señor en todos los libros que nos manda a leer, y especialmente el libro de Isaías, que lo hace por vía de mandamiento, compartía con alguien ayer acerca de que el Señor, si lo da por vía de mandamiento, y ya lo dijo una vez, no da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan con lo que les ha mandado. Entonces, si se ejerce fe verdadera, se paga el precio, debemos tener la capacidad de entender en lo que acabo de hablar acerca del mandamiento de escudriñar las palabras de Isaías. Entonces, el relato de Moisés es críptico y escaso. Observamos un escenario muy parecido al que describen otras escrituras. Los que se convierten al Señor son atacados por hermanos incrédulos. Eso lo vimos también en un capítulo acerca de la persecución, como la segunda fase ante la segunda venida. No se estará exento de persecución cuando se quiera establecer Sión o se quiera salir al Éxodo. Lo que caracteriza a los enemigos del pueblo de Dios no es que sean ignorantes del Señor, entienden la profecía y los mandamientos de Dios. Su pecado es que deliberan entre sí y niegan al Dios del cielo. En cuanto al pueblo de Dios, la oposición que reciben sirve como fuego purificador. En muchos sentidos, tal persecución es el medio mismo por el cual se convierten en un pueblo de Sión. A través del ministerio de Enoc, aprenden a guardar los mandamientos de Dios, a llegar a ser una sola mente y un solo corazón, morando en justicia, sin pobres entre ellos. Pero, ¿qué puede precipitar ese proceso como la presión de la persecución? Entonces, para llegar a ser Sión, incluso a salir al Éxodo, que lo vimos en la clase anterior, sí o sí estaremos dentro del proceso de tribulación. Pasaremos por allí, vendremos por allí los que califiquen. Así lo dice Apocalipsis cuando, cuando enseñé acerca de cómo ascender al elegido de Dios. En el horno de la aflicción el Señor nos elige. Es donde también tenemos que tener cuidado de cómo actuamos ante nuestros enemigos para no convertirnos como ellos, ¿cierto? Y en el momento de querer defenderlos o pensar que están siendo injustos con nosotros, cometer errores y faltar también a los mandamientos. Entonces, vamos contextualizando cómo Enoc formó a Sión en su época, el poder que tenía, cómo llegó a un pueblo que le pidió que se arrepintiera y seguimos el patrón. Solo un grupo pequeño le creyó a Enoc porque él era un hombre justo. Ese grupo pequeño sale, ¿cierto?, al Éxodo, se deja llevar por las amonestaciones del Señor y forman esta tierra o esta ciudad prometida. A partir de los movimientos y migraciones de los pueblos en la época de Enoc, vemos que los inicuos persiguen a los justos y no al revés. De hecho, una de las preocupaciones de Enoc al edificar su Sión es la seguridad del pueblo de Dios. Como vemos en tiempos de guerra o calamidad nacional, nada
Nada une tanto a un pueblo como lo hace una situación compartida. Esto ocurre mucho, usted ha podido evidenciar en sus ciudades o en sus familias cuando alguien está enfermo, hay una catástrofe natural, como a un grupo no menor se une, ¿cierto? Para poder salir adelante, porque es una situación compartida que todos están viviendo, está siendo afectada. Como vemos en tiempos de guerra o calamidad nacional, nada une tanto a un pueblo como lo hace una situación compartida. Con los mandamientos de Dios predicados a menudo, nada obligaría a un pueblo a llevar las cargas de los demás más que la conveniencia de su supervivencia común. La mitad de la ecuación es que deben guardar los mandamientos de Dios, tal como Enoch les enseña. La otra mitad es que deben eh, aguantar la persecución o de lo contrario, lo que les decía recién, o de lo contrario, ser atrapados en el pecado. Deben soportar pruebas refinadoras como resultado de elegir el bien o deben pecar como un enemigo al actuar de la misma manera. Este punto es importante. Recuerden el pueblo de Alma, que le pusieron cargas cuando estaba cautivo, ¿cierto? Bajo los sacerdotes de Amulón, que el rey Lamanita había puesto a los sacerdotes para que los vigilaran. Soportaron las cargas en silencio y oraban y pedían al Señor a diario. Entonces, la otra mitad es que deben soportar la persecución o de lo contrario, ser atrapados en el pecado. Repito, deben soportar pruebas refinadoras. Hay que soportar esa carga, so pena de muerte incluso. ¿Para qué? Para no transgredir leyes. Por lo tanto, la persecución tiene una influencia santificadora. El Señor viene a morar con un pueblo santo, un pueblo que permanece leal frente a todas las dificultades. ¿Por qué? Porque hay que mostrar que debemos ser incondicionales en todas las cosas. Esas son parte de las al menos 3 pruebas que debemos pasar cuando los eventos se desarrollan. ¿Ok? Una de ellas es precisamente la persecución de tipo eclesiástica, ya interna, externa, como lo quieran ver, pero da soportarse esa presión. Esa es una de las 3 pruebas. También la otra prueba es la que nos va a ofrecer el nuevo imperio militarista, al ser parte de su nuevo orden. ¿Ok? Son nuevas formas de adquirir bienes, materialistas, etcétera. Y lo tercero va a ser también la prueba de fe, que vamos a tener que decidir de quedarnos en Babilonia o definitivamente salir a Sion, o a construir o a establecer el reino de Sion. Entonces, debemos soportar estas cargas cuando se vengan estos eventos para establecer Sion o convertirnos en este pueblo justo, donde repito que el éxito va a ser clave para poder refinarnos más rápidamente. ¿Y por qué dirán algunos? Bueno, si el mayor de todos lo que tuvo que sufrir, nuestro Señor Jesucristo, no pronunció palabra alguna mientras era juzgado. ¿Cierto? Como dice la Escritura, como lo dicen, fue como cordero al matadero. Ahora, hemos contextualizado lo que llevamos del capítulo, eh, cómo Enoch estableció Sion, cuáles eran las características del pueblo al cual él fue, y cómo este patrón se repetirá en la mano del siervo del fin de los tiempos. Entonces, en el centro de la restauración de todas las cosas está el siervo de Dios del tiempo del fin. El tiempo del fin ya lo hemos dicho un montón de veces, cuando las escrituras se lee en aquel día o en ese día o en los últimos días, está hablando en un periodo muy corto antes de la segunda venida. Esa es la aplicación eh, más real y más fidedigna que debiéramos o debemos darle a las escrituras cuando ocupen esas frases. Es muy poco de los 200 años desde la restauración hasta ahora que se evidencia las escrituras como relevante. Recuerde que el Evangelio está en un proceso de transición. ¿Ok? ¿En qué sentido? El Señor vino y estableció su Evangelio cuando estuvo entre los judíos. Este Evangelio
solo por un grupo pequeño que les creyó, fue llevado a los gentiles una vez que fue rechazado por los judíos, ¿cierto? Cuando el Señor dice los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros eran su pueblo, su casa de Israel. Fue allí, se le rechazó el Evangelio, no hicieron un nuevo pacto. Los apóstoles llevaron el Evangelio a los gentiles, ¿cierto? A los que no eran de la casa de Israel, que en ese efecto eran los últimos. Estos últimos en la época de Jesús fueron los primeros en recibirlo en la época de la restauración del profeta José Smith. A decir, ese evangelio aún permanece entre nosotros, entre los gentiles, santo los últimos días con el convenio. Ya, la primogenitura de Efraín está entre nosotros. La misión de Efraín es elevarse al nivel espiritual para poder llevar ese evangelio a la casa de Israel. Cuando este siervo aparece, que es una sombra, una figura, un tipo, un modelo, como Enoc, y un grupo lo rechace, ese es el rechazo que ahora realizarán los últimos en la época de Jesús, que eran los gentiles, y ahora somos los primeros en recibir la restauración, rechazarán esta transición, este evangelio nuevo, el nuevo pacto con Dios para salir al Éxodo, para ir a Sion, y por ende luego este grupo pequeño que llega a Sion lleva el nuevo pacto a la casa de Israel. Y ahí se cumple la escritura cuando los primeros, a saber ellos, ¿cierto? Iban a convertirse en los últimos. Entonces, esto es parte de lo que va a ocurrir. Todo tiene lógica, todo tiene contexto y sentido totalmente. Entonces, en el centro de la restauración de todas las cosas está el siervo de Dios del tiempo del fin, quien cumple el papel de Elías o precursor de la segunda venida de Jesús. Como dice Jesús, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Restitución total que aún no ocurre. No podríamos caer en el autoengaño que está todo totalmente restituido aún. ¿Por qué? Porque tiene que haber un día de juicio, de restitución, que se equilibre los errores de la humanidad para poder preparar el reino de Sión, ya que es un reino físico. Dice, aunque Juan y José Smith también cumplen funciones restauradoras, porque esta es la principal pregunta que me hacen cuando comparto esto, de que el Señor puede enviar a un siervo cuando lo comparto acá a nivel local con personas. Y siempre cierro la profecía a decir, pero es que José Smith ya vino, es que es José Smith, es que no es el Señor mismo que hará todo. Entienden que la profecía hebrea es cíclica, es dual, se puede repetir en un cumplimiento. Algunos funcionan como fundadores o ponen cimientos para una obra mayor, como tipo de enseñanza que tenemos para entender las cosas en Occidente. Todos lo cerramos a una única interpretación. Ejemplo, 1 más 1 decimos es 2 y no puede haber ninguna otra cosa. Aunque lógicamente sí, esa sea la respuesta, ¿cierto? O blanco y negro da gris, pero no quiere decir para el Señor que estas cosas se vuelvan a repetir en forma cíclica. Entonces, ¿ellos cumplieron funciones? Sí. ¿Vendrán a cumplir funciones? También. Pero aquel que el Señor levanta es un ser mortal que tiene que progresar en la escala de progresión, porque la redundancia, para poder convertirse en un ser trasladado, después venir con poder y sacar al pueblo al éxodo. Aunque José y José Smith también cumplen funciones restauradoras, sus ministerios terrenales no son del tiempo del fin y no han sido escondidos, como es Isaías 49:2, que es el equivalente a cuando Nefi puso en 1 Nefi 21:2, el mismo versículo, que está oculto, ¿cierto? Como flecha en su aljaba. Por lo tanto, es Jehová el que cumple la palabra de su siervo, el que cumple los propósitos de sus mensajeros, el que dice de Jerusalén, será rehabitada, y de las ciudades de Judá serán reedificadas, restauraré sus ruinas. Toda esa restauración precede a la segunda venida de Jesús, cuando Él viene a un pueblo que ha establecido Sión y ha construido un templo para recibirle. Es allí cuando el Señor aparece. Me parece este grupo de personas.
que llegaron allí, fueron refinados, fueron purificados en el peregrinaje y se convirtieron en los siervos para poder ir por última vez a buscar a la casa de Israel, a las 10 tribus, a los descendientes de Leí. Será allí cuando el Señor levante calzada, ¿cierto? Para que puedan venir directamente y establezca ese camino de santidad. Dice el Señor a su siervo. Jehová le dice a su siervo. ¿Quién lo anunció de antemano para que lo supiéramos, para que dijéramos, tenía razón? De hecho, nadie podía predecirlo, nadie lo daba a conocer, nadie ha oído de ti ninguna palabra profética, pero para Sión, él será su heraldo. Lo pondré por heraldo de buenas nuevas para Jerusalén. Dice su siervo, porque ahora ha dicho Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para devolverle a Jacob, habiéndose reunido Israel a él, porque, porque gané honra a los ojos de Jehová, cuando mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Y él dijo, Jehová dijo del siervo, es poca cosa que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar los que quedaron de Israel. Después de sufrir pruebas, Jehová le da poder. En un tiempo favorable te he respondido. En el día de la salvación he venido en tu ayuda. Te he creado y te he puesto por pacto del pueblo, para restaurar la tierra y repartir las tierras desoladas. ¿Quién ha levantado la justicia desde el oriente, llamándolo al lugar de su pie? Esta es la clase de hoy. Quería un poco hacer énfasis en que todo lo que tiene que venir tiene que ser por poder y gran gloria, hermanos. Aún estamos en condiciones celestiales, babilónicas, materialistas, idólatras, y hasta que no aparezca el brazo del Señor, esta obra aún no ha comenzado como el Señor lo requiere. Hay cosas que están ocurriendo en paralelo. Estados Unidos es clave también, lo que ocurre allí y lo que ocurrirá para la aparición del siervo de Jehová. Recuerden que su ministerio, al menos tal como Isaías, anduvo descalzo o desnudo por 3 años en forma simbólica, predicando al pueblo. Esos 3 años también como advertencia profética es parte del proceso que vivirá esta figura. Se repetirá el proceso tal como Enoc estableció Sión, tal como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? Y lo llevó a la tierra prometida. Patrones, modelos, todo está en las escrituras, todo está interconectado. Insisto, en lo mismo en nuestra forma de pensar occidental. Hemos separado todos los libros, ocupamos un versículo, un capítulo para sacar doctrinas completas y en algunas, tal como Nefi lo vio, nos fuimos por la tangente y mandamos la interpretación correcta que el Señor quería darnos sobre la escritura para otro lado. Así que de mi parte me despido por esta semana para poder preparar un material adicional para compartir con ustedes. Espero haya sido lo contundente en cuanto a la relación de los capítulos uno con otro. Aún no estamos estableciendo estación que mencionan las escrituras. Nos queda la preparación y estar atento cuando se desarrollen los eventos. Así que tengan una muy buena semana, como siempre se los deseo. Comparte las escrituras, pero lo principal de todo es su relación personal con el Señor. ¿Ya? No hay intermediarios. Todo lo que nos rodea es un medio, es una forma. Nuestra iglesia, nuestros templos, las ordenanzas, nuestros líderes, todo es un medio. Es un medio simplemente para poder establecer nosotros personalmente una relación con Dios, con el Señor. Debemos despojarnos del brazo de la carne y eso incluye cualquier cosa en donde tenemos más confianza, pensando en que Dios solo nos responde a través de esas cosas y no personalmente. Ese pensamiento no nos ayuda a progresar. No progresaremos lo suficiente si pensamos que dependemos de otros, aun cuando esas otras cosas, nos sirvan como un medio para alcanzar nuestra relación con el Señor. No necesitamos nada de intermediarios ante Cristo.
Y comparto esto para que puedan llevarlo en su corazón, puedan buscar, no dejen de buscar, no dependen de alguien también en las escrituras, en la web, en el internet, que enseñe cosas. Todas las pueden buscar por ustedes mismos. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa del Señor. Así que cuídense, que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Adiós.